Doctor Arturo Espinosa, compañeros doctorantes, tengo el gusto de compartir con ustedes el diseño de una estrategia de investigación que tiene que ver con la reprobación escolar en el nivel de primarias. El niño o la niña que vio un amanecer, leyó un libro o hizo una amistad, ¿cómo podría perder el año? Julián de Zubirria. Iniciamos con el planteamiento del problema desde una perspectiva muy personal, haciéndonos una pregunta interesante. ¿Cómo podría perder el niño un año escolar cuando ha vivido una experiencia dentro de sus posibilidades, dentro de sus capacidades en el aula? Según diversos autores en sus investigaciones, estipulan que la reprobación escolar pues constituye una problemática que está presente. Hoy en día la vivenciamos en nuestro contexto escolar. Las vivencias y el sentir manifiesto de angustia, de impotencia y fracaso de los estudiantes cuando finalizan un periodo. Esto indudablemente es algo que viven nuestros pequeños y nosotros tenemos en nuestras manos el futuro y el destino de lo que ellos pueden truncar como una aspiración, como un sueño, o pueden lograr si nosotros nos proponemos ser guías, facilitadores y orientadores. Zubirria 2020 refiere que la reprobación escolar, en primer lugar, es uno de los factores asociados a las prácticas evaluativas de la escuela. Entonces no solamente estamos hablando en el contexto personal, sino a nivel escolar tiene que ver con nuestro trabajo académico, cómo evaluamos, cuáles son los criterios que tenemos nosotros para determinar una evaluación formativa. Manejamos los aspectos de manera correcta al evaluar a los niños en la parte diagnóstica, en la parte procesual, en la parte final. En cada tiempo hacemos las reflexiones correspondientes, la retroalimentación correspondiente. Tiene que ver con nuestras prácticas de enseñanza definitivamente. Debemos de tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y aquí menciona Zubirria que en segundo lugar la reprobación en la mayoría de los casos es el paso hacia la deserción o el fracaso escolar. Y nos ha tocado ver en nuestra experiencia, sea de 5, 10, 15, 20 años, estamos viendo sueños truncados, metas no logradas, objetivos no consolidados, proyectos de vida de estudiantes que hoy en día pudieron ser personas sobresalientes y destacadas en algún área, pero vemos esos sueños, esas metas y objetivos desvirtuados en otras áreas que por necesidad están desempeñando en estos momentos. Bueno, la institución educativa donde presto mis servicios, Escuela Primaria Víctor Hugo Bolaños Martínez, en turno vespertino, de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, laboramos docentes, pues, en nuestras experiencias, se va enfocando esta investigación y en los archivos recabados se puede corroborar lo siguiente: 3 años, 3 periodos escolares. En el 2020 hablamos un promedio o índice de reprobación del 8%, en el 2021 esto fue creciendo al 10%, en el 2022 al 12%. Es un indicativo muy preocupante, muy alarmante, que si entramos de lleno en lo que es lo más reciente, lo más actual, pues dada la cuestión de la pandemia que entra en parte también aquí, vemos que el rezago se ha duplicado. La reprobación, por consiguiente, en este periodo que estamos en clases presenciales, pues sí, en mi experiencia pude vivenciar que
compañeros tomaron la determinación de dejar de 30 niños, dejar inclusive hasta 4 o 5 niños reprobados. De eso se trata la investigación, de poder compartirle la experiencia obtenida en esta materia. Estos datos que, como antecedentes de una realidad construida en la escuela, motivaron a investigar cuál es la concepción que tienen los maestros acerca de la reprobación. Y algo muy interesante, ¿qué relación tiene la reprobación con sus prácticas? De ahí generamos la pregunta guía: ¿cuáles son las concepciones docentes respecto a las relaciones que existen entre las prácticas educativas y la reprobación escolar en la Escuela Primaria Víctor Hugo Bolaños Martínez, turno vespertino de la localidad de Cancún, Quintana Roo, cuyo objetivo general se centra en, primero, comprender las prácticas educativas y su relación con la reprobación escolar, y en el objetivo específico, conocer las concepciones y las experiencias de los docentes respecto a la evaluación y la reprobación escolar. Al analizar la relación que establecen los docentes entre las prácticas educativas y la reprobación de la escuela. Esta investigación se desarrolló en el paradigma interpretativo, a través del cual se explora los pensamientos, las actitudes, los sentimientos que surgen cuando los docentes interactúan en el aula con los estudiantes. Todo esto abre un potencial para conocer, comprender, ¿sí?, cuál es la concepción, la forma de pensar de los docentes, el sentir de los docentes a través de su experiencia, ¿sí?, a través de sus prácticas, cómo lo relacionan con la reprobación. Reconocer de viva voz lo que ellos hacen, su sentir día a día, ¿sí?, a través de la observación, tomando nota, registrando información, revisando documentos, describir los acontecimientos que viven, buscando los significados e interpretando las acciones, ¿sí?, como elementos fundamentales que nos van a ayudar a nosotros a realizar esa tarea investigativa, para que podamos dar credibilidad, ¿sí?, y podamos interpretar la realidad y la acción del hombre, la acción humana, la acción del maestro en este problema pues, que nos atañe a nosotros atender hoy en día. El tipo de alcance de esta investigación es de tipo descriptivo, el cual se orienta en la ruta de buscar datos, de registrarlos, de analizarlos, de interpretarlos mediante las experiencias narrativas de los docentes. En la recolección de la información trabajamos las técnicas en lo que es el análisis documental, donde recabamos información a través de las entrevistas guiadas para recolectar los datos. En la entrevista a docentes tomamos en cuenta sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Y también la encuesta realizada a los alumnos, donde nosotros tenemos de primera mano las vivencias y el sentir que manifiestan los alumnos. Les comparto la información recabada en una tabla comparativa, en una encuesta que se realizó a los alumnos. En este caso tomo como referencia a un alumno sobresaliente y a un alumno que requiere apoyo, a un alumno que focalizado en rezago, que tiene altas posibilidades de recursar o de no promoverse. Entonces, en cada rubro, en cada aspecto, vamos haciendo la comparativa, vamos viendo que en el aspecto social el alumno sobresaliente, ¿sí?, se desempeña muy bien, no tiene ningún problema para mantener una buena relación de amistad, para poder expresar sus habilidades, sus capacidades, ¿sí?, lo que a él le gusta, el cómo se desenvuelve en sus actividades, en sus tareas, el tipo de relación que tiene con el maestro, qué tipo de memoria, cómo almacena la información, de manera en que se desenvuelve en clase, si le agrada lo que él hace, lo que no le hace, el autoconcepto que él tiene de sí mismo. Si hacemos la comparativa entre el alumno sobresaliente y el alumno que requiere apoyo, pues sí hay un margen considerable.
que es el punto de partida en el cual tenemos nosotros que pues poner toda nuestra atención, todo nuestro empeño, todo nuestro entusiasmo en aquel que lo necesita, en aquel que requiere apoyo, como bien lo estamos marcando en este momento. Y muchas veces en nuestra experiencia pues nos vamos con los alumnos sobresalientes, nuestra atención está meramente en ellos y descuidamos realmente a los que requieren o tienen esa necesidad de ayuda, que a gritos piden que se les atienda, porque muchas veces más adelante vamos a compartir que en casa no se tiene ese apoyo, no se tiene esa atención, y pues el único medio que disponen es la escuela, es el maestro, y a través del cual tenemos que hacer esa reflexión. En el estado del arte, la reprobación escolar de los alumnos en educación primaria, sí, se menciona como consecuencias que pueden generar los problemas educativos, la falta de aprendizaje, la baja productividad. Los alumnos repetidores no superan los problemas de aprendizaje y de atención repitiendo un año escolar. De hecho, repetir el año puede contribuir a problemas de baja autoestima a largo plazo. La reprobación escolar consiste en no aprobar una o varias materias en un determinado grado o nivel, lo cual se relaciona a elementos sociales, familiares, psicológicos, económicos, perfil de ingreso limitados y falta de hábitos de estudio. El éxito y el fracaso escolar no son realidades o apreciaciones objetivas de competencias del estudiante, sino el resultado de cómo se entiende y se valora el proceso y los resultados del aprendizaje de los alumnos. Las experiencias docentes nos permiten tomar conciencia del curso, de los procesos y resultados educativos, con el fin de valorarlos. Debemos entender como docentes que la incidencia de las evaluaciones en la formación de los autoconceptos de los alumnos no es tarea menor, no es tomar a la ligera, porque decidir promover o no promover al alumno tiene que ver desde nuestra perspectiva muy personal, profesional y ética, el cómo el alumno va a asimilar, cuál es la opinión que el alumno tiene de sí mismo cuando nosotros determinamos no acreditarlo o acreditarlo. Tenemos que valorar todas las consecuencias que esto conlleva, de modo que no sea una decisión que se tome a la ligera. Por eso se menciona las características de la promoción en educación primaria. Si promocionan el curso siguiente con algunos aprendizajes del curso anterior sin consolidar, dice aquí, se diseñará un plan específico de refuerzo y recuperación y apoyo. Algo interesante, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes y adecuadas y personalizadas para atender las dificultades de aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente podrá proponer que permanezca. Esas son las características que tienen que tomarse en cuenta en educación primaria para promocionar o no promocionar a los alumnos. El diseñar un plan específico de refuerzo, recuperación y apoyo, que en este tiempo nos toca ver que pues por cuestiones, eh, por costumbres se puede decir, o por formas y prácticas cotidianas que tienen las escuelas, pues los maestros no pueden estar más de 2 años con el mismo grupo, y muchas veces en el segundo año es donde dejan más reprobados, que pues en el cual los dejan a la deriva, porque si les da tiempo, si les da oportunidad, diseñan un plan específico. Sin embargo, no se hace. El maestro que entra en turno con ellos, simple y sencillamente, ni las fichas descriptivas que se dejan se toma el tiempo de leer. Y es algo que pues nos hace pensar que con seriedad tenemos nosotros que tomar en cuenta esta recomendación. Y algo muy interesante, dice que para poder determinar si promocionamos o no promocionamos al alumno, esto es después de haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, las suficientes, cosas que muchas veces ni siquiera esas llegamos a hacer, las adecuadas y personalizadas, porque cada uno tiene un ritmo, un estilo diferente de aprendizaje, enfrentan dificultades, situaciones diferentes, ¿no? Bueno, las causas y las consecuencias de la reprobación, la salud familiar, entre ellos está la disfuncionalidad familiar, algo que aquí en la ciudad de Quintana Roo vivimos muchísimo, la maternidad y paternidad prematura, es algo que llama mucho la atención que ahora en la actualidad se siguen dando, ¿no? Jovencitas que ya son madres a corta edad, causas psicológicas, ¿sí?
no hay propósitos, no hay objetivos claros y concretos, una vida inadecuada, gente que viene y migra de otros lugares y viene en busca de mejores oportunidades y pues realmente pues tienen una vida inadecuada, insalubre. Ahí viene la cuestión económica, falta de empleo, la escasez que vive la gente que vive al día, ¿no? Las causas físicas por la falta de alimentación, enfermedades, el rendimiento escolar, porque pues los alumnos tienen un hábito adecuado de estudios, ¿sí? Vemos a los pequeños desde muy corta edad con un teléfono celular y las oportunidades que tenemos con los papás para orientar el uso adecuado de ese aparato electrónico, simple y sencillamente los padres de familia no entienden, no conciben realmente que ese es un problema que está afectando el rendimiento escolar, ¿sí? El tiempo de ocio que usan para ver tanto tiempo la televisión, jugar la tableta, jugar el celular y el poco tiempo que le dedican realmente a retroalimentar una actividad, por ejemplo, que no se comprendió en el aula, pues también tiene que ver mucho en este problema. La salud, ¿sí? Una alimentación inadecuada, ¿sí? Muchas golosinas, mucha azúcar a través de las bebidas embotelladas, ¿sí? El tipo de alimentación que los niños tienen. Y todo esto nos lleva a lo que aterriza esta problemática, una experiencia de una compañera de trabajo, la maestra Martina Guzmán Mayo, que resume todo lo anterior, todas las causas y consecuencias. A través de una entrevista coincido con ella en su forma de pensar, porque ella manifiesta que las causas son el sustento vivencial, la falta de contexto, los grupos sobrepoblados. Ciertamente aquí en la ciudad tenemos también ese detalle, hay grupos sobrepoblados, hay grupos de 40 a 45 niños, ¿sí? Niños que llegan a las escuelas sin diagnósticos especializados, la falta de seguimiento y atención de casa, los papás son proveedores, no tienen la atención, no tienen el tiempo. Si los vemos en la primera reunión que realizamos con ellos es ganancia porque ya no los volvemos a ver. De ahí vemos a la abuelita, vemos al tío, vemos al primo, al hermanito y pues hay una desatención. La maestra refiere, no estoy de acuerdo, pero hay casos particulares con desorden cognitivo que en grados superiores repercuten en su desempeño y en cada ámbito personal académico, dejándolos totalmente en desventaja. Reafirma, el maestro que reprueba deja al descubierto qué cosas que le hizo falta didáctica, que le hizo falta comunidad y cercanía con los padres de familia, quienes a su vez no son corresponsables, no se involucran en los asuntos académicos de sus hijos, hablando de los papás, descuidando la atención también a las necesidades básicas de sus hijos en la salud y en la alimentación. Pues es cuanto por la premura de tiempo, no nos es posible concretar el proyecto, porque realmente nos hace falta varios aspectos, entre ellos la el diseño del plan de actividades eh, a desarrollar, entre otros aspectos interesantes, los desafíos y las limitaciones que pudieran tener para poder tomar las reflexiones de los compañeros, de toda la plantilla docente, inclusive hasta de la directora o de otras escuelas de la zona que están viviendo o que muchas veces no le ponen una atención especial a esta problemática, pero en su momento vamos a hacer el estudio correspondiente para poderlo compartir de manera oportuna. Es cuanto, les saludo con el gusto de siempre. Pasen un excelente día.